tardes tengan todas y todos. Para GECO es un enorme placer que nos puedan acompañar hoy en una sesión informativa más. El día de hoy nos acompaña la doctora Águeda Romero, quien es médica especialista en cuidados paliativos, medicina biológica, naturista y anatomista, y además es docente de la Universidad Latina de Costa Rica, institución con la cual tenemos convenio. Le agradecemos muchísimo a la doctora Águeda por acompañarnos el día de hoy. Entonces, sin más preámbulo, le damos la palabra, reiterando nuestro agradecimiento. Buenas tardes, doctora. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Un placer estar con ustedes la tarde de hoy. Lluviosa por aquí, por el oeste. No sé cómo les está yendo, pero bueno, una tarde fresquita. Eso es lo bueno. Hoy vamos a conversar un poquito sobre los trastornos de sueño. Voy a tratar de enfocarlo más en algún momento en la parte de adulto mayor y algunas cositas sobre la higiene del sueño, que me parece que es importante que podemos tenerlas claras. Para poder entrar a hablar un poquito sobre este tema, de hecho, debemos iniciar con un poco qué implica tener trastornos en el sueño. Bueno, particularmente lo conocemos o sabemos que es un tipo de síndrome que al final termina afectándonos a todo nivel físico, un nivel intelectual, un nivel emocional, particularmente porque repercute en todos los ambientes de la vida, en el adulto mayor y también en su entorno, porque la verdad es que todo el mundo se afecta cuando tenemos problemas de sueño. Ahora, ¿realmente es importante dormir? ¿Será que lo necesitamos? Es súper importante. Se hicieron pruebas inclusive en la Segunda Guerra Mundial, donde, bueno, sabemos que se hicieron cosas monstruosas, pero bueno, dentro de todo la ciencia logró avanzar en un montón de cosas. Qué pena, pero así es, ¿verdad? Todo lo malo pareciera ser que puede tener algo positivo. Dentro de eso fueron unas pruebas que se hicieron para valorar realmente qué sucedía en el cerebro del ser humano si se le depletaba el sueño, ¿ok? Si no dormían. Con cosas cruelísimas, ¿verdad? Mantener los ojos abiertos, cosérselos, estarlos despertando con electrodos, etcétera. Pero bueno, ¿a qué fue lo que llegaron? Que resulta que si una persona no duerme, llega a generar una psicosis, un desequilibrio a todo nivel que al final termina el paciente muriendo en un lapso no mayor a 7 días. Vean qué cosa más increíble. Sí necesitamos el sueño. ¿Por qué? Porque el sueño nos permite generar equilibrio físico y un equilibrio psíquico. Ese es, digamos, que el más interesante. El cerebro durante el reposo necesita generar un equilibrio y una recapturación de los neurotransmisores, volver a formarlos. Los neurotransmisores son las sustancias por las cuales las neuronas, que son las células del cerebro, se comunican. Y necesitamos esa homeostasis, ese equilibrio cerebral. También necesitamos restaurar tejidos a todo nivel, a nivel abdominal, lo que es la regeneración a nivel de piel, la regeneración a nivel de un montón de tejidos internos se necesitan por la noche. La consolidación de la memoria. ¿Les ha pasado que ustedes, por ejemplo, en el día han visto varias cosas y de un pronto en la noche hacen una mezcolanza de todas ellas? ¿Qué sé yo? Pasaron y rápidamente vieron en el televisor una noticia de algo, luego varias horas después hablaron con alguien, después vinieron y leyeron algo en un libro y de un pronto a otro como que en un sueño todo se junta. Juntamos todo eso. ¿Por qué? Porque es durante el sueño donde vamos a ir a coger las cosas que nos impactaron emocionalmente para guardarlas en el área de la memoria. Porque la memoria, tenemos cosas a corto plazo y cosas a largo plazo. La memoria de trabajo es la que está a largo plazo, porque es la que yo continuamente estoy utilizando. Pero la memoria rápida, esa memoria de pequeños datos, es la que manejamos y a veces si hay algo que realmente, me afecta a nivel emocional, curiosamente ese dato yo lo guardo en memoria casi de inmediato. El resto de cosas las voy a guardar en mi memoria
gracias al sueño, porque ahí se consolida, llegan estos neurotransmisores y se van a quedar ahí y van a generar esa conexión. Además, tenemos un almacén de energía celular, o sea, necesitamos recuperar todo el ATP que se utilizó y durante estas horas es cuando logramos generar este equilibrio. Ahora, el sueño, realmente cuando me preguntan, bueno, ¿qué es el sueño, doctora? Los humanos, nosotros dormimos y despertamos en un ciclo de 24 horas. En este ciclo de 24 horas es a lo que se conoce como el ritmo circadiano. Aquí se necesita la inactivación del sistema de activación reticular. Este sistema reticular de activación ascendente está en el tallo cerebral, que es la parte más antigua del cerebro humano, es la parte reptiliana. En esa área del tallo cerebral, que es una cosita pequeñita de menos de 4 centímetros, ahí hay unas neuronas que son las que activan toda la corteza, todo el cerebelo y generan a partir de ahí que podamos tener una conciencia de lo que está sucediendo alrededor. Esa conciencia me permite lo que veo, lo que oigo, lo que siento, lo que percibo. Todo eso, si el sistema reticular está activado, me permite todo eso. Si yo lo tengo desactivado o apagado, por más que me hablen, no voy a reaccionar. Por más que me toquen, no voy a reaccionar. Es como cuando estamos en ese sueño profundo, donde alguien llegó, prendió la luz, ni cuenta me di. Me llamaron, Águeda, despiértese. Y yo no reaccioné. A veces tiene que ser muy fuerte el estímulo para que uno se despierte. Eso es cuando este sistema reticular, como les decía, estaba tan apagado que no permitía que estos estímulos llegaran. Eso se encuentra en el tallo cerebral. Por eso se dice que el tallo cerebral, de alguna manera, además de ser el centro controlador respiratorio y el centro controlador cardíaco, tiene la condición también de generar este sistema de activación reticular que hace que toda la corteza ya pueda estar atenta a lo que va a suceder. Les decía que lo ocupamos, pues, importante para todas estas cosas que les estaba hablando, consolidar la memoria, la homeostasis, lo que es la energía celular, y que el sueño, como les decía, necesitamos que se active un centro en el tallo cerebral y de ahí vaya a toda la corteza. Ahora, el sueño está formado por dos tipos, lo que se llama el sueño de movimientos oculares rápidos, que por sus siglas son MOR, o en inglés REM, y el sueño de movimientos oculares lentos, que es el MOD o el no-REM. En estas fases vamos a ver que el sueño no-REM tiene 4 fases, está subdividida en 4. En la fase 1 y 2, que es de un sueño ligero, en la fase 3 y 4, que es un sueño profundo, y en la fase 5, que ya ese es en el que soñamos. Vamos a hablar un poquitito de estas etapas que pasamos a lo largo de la noche. Les decía, el patrón del sueño no es uniforme, nosotros vamos a pasar por varias fases. En la 1 es cuando está uno como adormecido, como este sueño entre vigilia y el sueño, la respiración se vuelve más pausada, usted está como más tranquilo. En la fase 2 el sueño también sigue siendo ligero, pero ya disminuye un poquito el ritmo cardíaco y respiratorio. En la 3 hay cierta transición a la parte profunda y en el 4 ya hay un grado de profundidad mayor. Aquí resulta un poco más difícil el despertar. En esta otra fase, que es la MOR o REM, en la que se producen movimientos oculares rápidos, esta es la donde hay mayor actividad cerebral. ¿Okay? Esta fase aumenta durante esta segunda mitad de la noche, aquí es donde soñamos. Pero hablemos un poquitito de estas fases porque sí me parece muy importante para que entiendan lo que va a suceder en el cerebro de los adultos. Cuando hablamos de la fase de 1 en el sueño, en esta que usted empieza apenas el inicio de la vigilia al sueño, aquí se entra en ella nada más dormirse, ¿verdad? Hay como una distensión muscular, ya los músculos se van enlenteciendo, la respiración se vuelve un poco más uniforme, la actividad cerebral inclusive se vuelve un poco más lenta.
pero el sueño sigue siendo ligero. Aquí las personas perfectamente podrían despertar rápidamente si nos hablan, nos dicen algo. Importante en esta fase, no sé si a algunos de ustedes les ha pasado, que como que están empezando a dormir y de pronto a otro pegan un brinco, como sintieran que si se van en un hueco, ¿verdad? Estuvieran cayendo. También son frecuentes imágenes a medio camino entre el sueño y la realidad, y si nos despertamos durante la noche, al dormirnos otra vez volvemos. La fase 2, las ondas cerebrales se vuelven más lentas, con algún estallido ocasional de ondas cerebrales rápidas y el sueño es menos superficial. En la fase 3 aparecen las ondas más lentas, que es lo que conocemos como las ondas delta, y la fase 3 y 4 son especiales para la restauración física y psíquica. Aquí, en esta parte del sueño, es donde se genera la hormona del crecimiento. Una hormona que no solo funciona cuando somos niños o adolescentes y estamos en proceso de crecimiento, no. Esta se mantiene durante toda la vida, nos permite mantener la turgencia en la piel, nos permite tener, qué sé yo, las condiciones, por ejemplo, óseas, las condiciones de actividad dentro de nuestro sistema. De hecho, hay una gran cantidad de médicos que ahora se conocen, están como de moda, los anti-age. Ellos normalmente valoran todas las condiciones hormonales de los adultos cuando ya pasan de 50 años y quieren seguirse manteniendo muy lozanos, con una piel muy bonita, ¿verdad? Con condiciones de vitalidad y todo. Pues una de las principales hormonas que son valoradas por aquello de que se necesite, digamos que poner un poquito para recuperar, es la hormona de crecimiento. Hay reemplazos de hormona de crecimiento para adultos. Así que vean que no es una hormona de los niños. Ahora, si no se descansa adecuadamente, se genera más cortisol, que es la hormona del estrés. Una que es secretada por la glándula suprarrenal. Aquí, si esta cortisol aumenta, se acumula grasa para tener energía de reserva, porque el cuerpo piensa que tiene que estar preparado porque viene algo que es alarmante, algo que no es muy bueno. Entonces tenemos que buscar alguna manera de tener la energía necesaria para huir o para defenderme, ¿ok? Además, se producen los mismos efectos negativos que la exposición prolongada al estrés, ¿verdad? O sea, nuestro sistema hipotalámico es el que nos, dependiendo de lo que yo vea, oiga o perciba, me pone en alerta. Y en este alerta lo que hace es que desde la suprarrenal libera cantidades de adrenalina importantes y cortisol para eso, para permitirme, darme la energía, si yo tengo que salir corriendo o si tengo que ponerme a luchar. Bajo esas condiciones, imagínense, si yo no descanso adecuadamente, estoy poniendo a mi cuerpo en un estrés permanente. En la fase 4, el cerebro produce ondas delta casi exclusivamente, ¿ok? La respiración y el ritmo se hacen mucho más lentas. Aquí es donde es difícil despertar y se suele adoptar una posición fetal, ¿verdad? Es cuando tenemos como enroscarnos. Les dejo acá un poco este dato. Mi hija me decía, mami, ¿para qué le vas a poner eso? Luego le dije, bueno, es que aquí hay un montón de abuelos, y entonces qué interesante que sepan que es en esta etapa donde los niños pueden mojar la cama, ¿verdad? O caminar dormidos, o en ocasiones inclusive entra lo que se llaman los terrores nocturnos. ¿Ven? Información que queda por ahí. Dentro de las principales funciones del sueño lento es ese papel adaptativo y recuperador, ¿ok? La parte que necesitamos generar para reparación, almacenar energía, para compensar todo este desgaste que tuvimos durante la vigilia y prepararse para el día siguiente. Si se realiza una actividad física intensa, se produce un aumento del sueño en la fase 3 y 4.
La calidad del sueño y sus efectos positivos parecen depender de esta parte de sueño profundo que les estoy conversando. El tiempo dedicado a la fase 4 es prácticamente la misma en sujetos que duermen poco como los que duermen mucho. Y la diferencia está entre ambos tipos de sujetos, es más bien lo que es la etapa de sueño REM y la fase 2. Esa es como la diferencia. Hay algunos que, ¿cómo se llama? Algunas personas que han generado un prototipo, un estilo. Por ejemplo, estas personas que andan en velero, solas, durante días, a veces casi meses. Y ellos, es cierto, aunque tienen un tipo de navegación y cosas que pueden ser automáticas, ellos no pueden dormir durante mucho tiempo. Entonces, tienen sistemas en los cuales logran dormir, qué sé yo, 20 minutos, 30 minutos y con eso entrar a esta fase de sueño profundo rápidamente para poder descansar y no enloquecer, ¿verdad? Como hablábamos la otra vez. Entonces, muchas veces la cantidad de horas no necesariamente son equiparables a la capacidad para entrar hacia la parte de sueño profundo. En este sueño REM, que es el de movimientos oculares rápidos, en la fase en la que soñamos, si nos despiertan, podemos recordar el sueño. Se conoce como el sueño paradójico. La respiración se hace más rápida, irregular, superficial. Les decía, los ojos como que se agitan, los músculos de los miembros se tienden a paralizar temporalmente. Las ondas cerebrales aquí aumentan, ¿verdad? Niveles experimentados cuando una persona está despierta. El ritmo cardíaco puede aumentar y la presión puede subir un poquito. El cuerpo pierde habilidad para regular la temperatura. Por eso podemos tener calor durante este espacio. Los dos tiempos de sueño, no REM y REM, se van alterando, ¿verdad? Son ciclos que pueden durar entre 90 y 120 minutos, hora y media, 2 horas. Este ciclo se repite 4 o 5 veces cada noche. En los primeros ciclos de la noche predominan las fases de sueño profundo o de descanso y es en la segunda mitad de la noche donde predomina más bien la fase 2 y la REM. A medida que avanza la noche ya soñamos un poco más. Si lo vemos en el cuadro, tenemos que el tiempo total de sueño de la fase 1 es entre un 2 y un 5%, en la 2 es de un 45 a un 50, vean que es bastante. La fase 3 y 4 apenas 18 a 25% y ya la REM también anda en el resto del 20 a 25% restantes. ¿Qué sucede? Como les decía, cuando no dormimos, que es realmente lo que por lo que nos tenemos que enfocar por aquí. Particularmente si yo no duermo bien una noche aislada de vez en cuando, la repercusión no va a ser mucho. Al día siguiente vamos a estar cansados, adormilados, tenemos que esforzarnos para atender, ¿verdad? El problema surge cuando nos sucede durante varias noches. Si ya es de varias noches y es de forma continuada, ahí es donde vienen los problemas, ¿verdad? ¿Cuáles son las principales consecuencias para la privación del sueño? Bueno, pérdida de memoria a corto plazo, porque no hemos dado tiempo, por lo que les explicaba anteriormente, de que se generen estas conexiones. Reducción de la capacidad de atención. Se necesita depletar de nuevo los neurotransmisores en el área prefrontal para que esto suceda. También podemos llegar a tener disminución en la coordinación motora, disminución de capacidad para adaptarme a las respuestas que vengan estresoras rápidas, que me necesiten, digamos, de algo rápido. Irritabilidad, ¿verdad? Hay gente que se vuelve muy enojón por no poder dormir correctamente. Síntomas neurológicos, ¿verdad? Perfectamente pueden darse, como lo vamos a ver ahorita, se puede generar problemas cardiovasculares, problemas de accidentes cerebrovasculares, una serie de condiciones. El stroke, los accidentes agudos que afectan la vasculatura, se pueden llegar a producir, y las caídas, obviamente, ¿verdad? En lo que es la parte del adulto. ¿Por qué? Por tener muchas de estas cosas afectadas. Como les decía, puede hacer que uno diga, bueno, pero
Realmente me pasa muy poco, sí, qué dicha. Las consecuencias a corto plazo es simplemente esto, ¿verdad? Mi alerta diurna está un poquillo disminuida porque ando como somnoliento. La memoria, la habilidad cognitiva puede disminuir, entonces no proceso tan rápidamente como antes la información. En el caso, por ejemplo, se duplica el riesgo para los accidentes laborales y hay disminución del sistema inmune. Esta es una parte que es muy importante que tomemos en cuenta más ahora con todo lo que estamos pasando, la importancia de tener un sistema inmunitario fuerte. A largo plazo, enfermedades crónicas se van a ver todavía más afectadas, las que no lo tienen pues pueden llegar a tenerlo, hipertensión arterial, ataque cardíaco, falla de corazón a muchos niveles, no solo como una isquemia en un área que sería el infarto, sino que, por ejemplo, en el ritmo cardíaco o en algunas otras condiciones. Si se da la afectación vascular cerebral, se puede producir la apoplejia, depresión, alteraciones del humor, riesgo de mortalidad aumentado por todo este problema a largo plazo y inclusive la obesidad, por lo que les contaba de que el cortisol tiende a guardar grasa. Ahora, en los patrones del sueño resulta que cambian a lo largo de la vida, cambian. Los niños, ustedes han visto, duermen muchísimo, ¿verdad? Lo mismo que lo que van a hacer los adolescentes. Ya el adulto modifica, ¿verdad? En el adulto, la mayoría de los adultos necesitan 8 horas de sueño para funcionar bien. En las mujeres adultas, el embarazo, la menopausia pueden causar cambios significativos en estos patrones de sueño. Por ejemplo, en los primeros 3 meses de embarazo a menudo se duerme más de lo habitual y en la menopausia puede causar más bien un descenso en la calidad del sueño que lleva a insomnio, a ronquidos o inclusive a apnea del sueño. ¿Qué pasa con los adultos? Bueno, aquí la necesidad de dormir no disminuye con la edad. Aunque los ancianos encuentran que el sueño es más irregular, continúan necesitando dormir la misma antes. Parece que algo está pasando por acá. ¿Me están escuchando bien? Le escuchamos perfecto. Ok. Es que me salen aquí varias cosas en la pantalla. Les decía que no es que la necesidad disminuya, ¿verdad? Pero sí resulta que en los adultos hay un sueño más irregular. Continúan necesitando dormir la misma cantidad que el adulto, las 8 horas. Lo que pasa es que el número de despertares nocturnos aumentan después de los 40 años, haciéndose más frecuente al llegar a la vejez. Debido a que, por ejemplo, cuando están con medicación, muchas veces, si tienen algún diurético, se están levantando a orinar a cada rato. Los varones tienen condiciones prostáticas que les provoca también el tener que estar vaciando la vejiga continuamente. También muchas veces se vuelven más sensibles a la parte de los ruidos y entonces se provoca la condición de que cualquier cosita como que los pone en alerta. Lo que sucede es que aquí entonces los adultos lo que hacen muchas veces es compensar con un poco de sueño diurno, con la siesta diurna, que a veces se les va la mano con las siestas diurnas, ¿verdad? Porque lo hacen en la tarde y relativamente tarde. Entonces, ¿qué sucede? Que ya para la noche no tienen tanto sueño. Aquí vemos, por ejemplo, las diferencias. Conste, esta imagen no me gusta y la dejé porque estoy totalmente en contra de esta palabra, viejo. Eso me parece terrible. Pero bueno, vemos que aquí siempre, ¿cómo se llama? Se lleva un patrón donde se duerme más y conforme avanza la edad, se va necesitando dormir un poco menos.
en el joven, pero acá, si ustedes observan, hay como un desbalance que no lo tenemos claro, digamos, cuáles son los patrones. Andrea, ok. Sí, señora. No, es que había gente en espera. Listo, ya están ingresadas. Sí. En el caso de los cambios relacionados al sueño en el adulto mayor, hay un aumento de las fases del sueño superficial, con disminución de la fase 3 y 4 que les expliqué. Hay un inicio más temprano del sueño REM, aunque con disminución en el porcentaje total. Los ancianos o los adultos tienen un sueño menos efectivo, aumento de la frecuencia de quejas relativas al sueño, ¿verdad? A ustedes les pasa bastante. Un tiempo de sueño total similar o menor en aumento de la latencia del sueño, se incrementan las interrupciones con más frecuentes despertares a lo largo de la noche y hay tendencia a estar somnolentos al atardecer y tener esta condición que les conversaba hace un rato de despertares precoces, ¿verdad? Que cualquier cosa los despierta. Ahora, les decía, ¿qué pasa? Que la inadecuada cobertura de la necesidad de sueño es un problema de salud. Claro que lo es. ¿Por qué? Porque ahí es donde vienen una serie de trastornos. El más conocido es el insomnio, pero no es el único. Vean ustedes que nosotros tenemos una clasificación en los libros de psiquiatría, donde hablamos que los problemas de los trastornos del sueño son muchos. Tenemos lo que llamamos las disomnias. Estas disomnias intrínsecas es el tipo de insomnio psicofisiológico, la mala percepción del sueño, insomnio idiopático, narcolepsia, que es esa gente que se duerme en cualquier lugar, hipersomnia idiopática, gente que anda con un sueño permanente. Tenemos, por ejemplo, las extrínsecas, como por ejemplo cuando es a la altitud, cuando hay secundario alergia, alcohol, a fármacos, alteraciones del ritmo cardíaco, por ejemplo, cuando hay jet lag, cuando pasamos de Costa Rica a España, por ejemplo, y llegamos a horarios que no son los nuestros, cuando hay, por ejemplo, en estos países donde los ciclos de luz son muy cortos, donde son solo 4 o 3 horas de oscuridad y lo demás es luz, que tienen que andar buscando la forma, ¿verdad?, de buscar espacios donde no entre la luz para generar en el cerebro la opción de que parezca que es de noche. La gente que trabaja por turnos, ¿verdad? La parte de enfermería, medicina, farmacia, microbiología. Las parasomias son los que tienen alteraciones para el despertar, un despertar confusional, sonambulismo, terrores nocturnos, alteraciones de vigilia sueño, parasomias, que son cuando hay mucha pesadilla o se genera como una cierta parálisis durante el sueño que la persona dice que no se puede mover, que se da cuenta de que no se puede mover, que está ahí como paralizado, como si pudieran ver su cuerpo desde afuera. Tenemos la parte del bruxismo, ¿verdad? Son esa tronadera de dientes que al final terminan con muchísimo dolor a nivel de la articulación temporomandibular. También pueden haber las enuresis, los bronquidos primarios, las hipoventilaciones congénitas en los bebitos, alteraciones asociadas con otras enfermedades, como por ejemplo la gente que ya trae un cuadro psiquiátrico, una psicosis, trastornos de ansiedad, de pánico, enfermedades como el Parkinson, la demencia, las epilepsias, el EPOC, que es la falta de aire crónica, asma, reflujo, las úlceras gastroduodenales, fibromialgia y otro montón de síndromes que pueden estar presentes. Entonces hay toda una clasificación. Pero como les decía, podemos hablar del insomnio, que es como el más común. Es la dificultad para conciliar o mantener el sueño, ¿ok? Son dos cosas diferentes. O tenemos también el que es el despertar precoz. Aquí hay una sensación de sueño insuficiente no reparador. Las causas, bueno, particularmente hay una que es la mala higiene. Irregularidades en los horarios, actividades con excesiva estimulación mental, películas violentas, ejercicio físico justo antes de acostarse, tomar café, tomar té, mucho ruido, café, mucho calor, ¿verdad? Todas estas cosas pueden
afectarme. Por eso es que es importante tomarlo en cuenta y ahorita vamos a hablar sobre lo que son los buenos hábitos. Dentro de las manifestaciones tenemos que la gente está fatigada, somnolenta, con deterioro de memoria, con dificultad para concentrarse, con cambios de humor, como se los mencioné al principio. ¿A quién afecta? A la población en general. Se dice que en la población adulta más en mujeres que en hombres, mayor de 65 años y en la mayoría de los trastornos mentales también está el insomnio asociado. Consecuencias, les decía, problemas de concentración, dolores de cabeza, irritabilidad, fatiga, a largo plazo lo que les hablaba, problemas como diabetes, síndromes metabólicos, obesidad, los ictus, que son los accidentes cerebrovasculares, ansiedad, depresión, todas ellas se pueden ver afectadas. ¿Cómo se combate? Bueno, hay que hacer un enfoque, ¿verdad? Hay que hacer un diagnóstico terapéutico adecuado con una correcta anamnesis. La anamnesis es esta historia clínica que les hacemos, donde les preguntamos todo, ¿verdad? ¿Qué han padecido, de qué tienen, qué toman, cuáles fármacos, sus hábitos, hábitos alimenticios, hábitos de sueño, hábitos de actividades, para poder dar un tratamiento individualizado. Lo que le sirvió a su hermana no le sirve a usted. Lo que le sirvió al vecino no le sirve a usted. Aquí se tiene que individualizar cada uno, ¿ok? Porque tenemos esa maña, ¿verdad? De que si a alguien de la familia le sirvió algo, entonces ya le sirve a toda la familia. Y si a alguien en el vecindario le sirvió algo, ya todo el vecindario le sirvió. Eso no hay que hacerlo, por favor. Tienen que tener un tratamiento individualizado, no solo para esto, es que es para todo en la vida. Hay tratamientos farmacológicos y no farmacológicos. En el farmacológico tenemos principalmente las benzodiazepinas, ¿verdad? El lorazepam. También tenemos los receptores agonistas de benzodiazepinas, como por ejemplo el Stilnox. Además del Stilnox, también tenemos, por ejemplo, la Zopiclona. Antidepresivos como la mirtazapina, melatonina, que por cierto es algo que mi cerebro produce. Entonces, ahora se está usando melatonina externa que ayude a que el sistema le pareciera como que lo está fabricando más de la cuenta. Y la valeriana, que ese sí es un producto natural, ¿verdad? Entonces, tenemos una gran cantidad de fármacos que me podrían ayudar. Le puse esta imagen a los chicos a ver si se despiertan en esta presentación. Pero sí, clonazepam, diazepam, lorazepam, fluoxetina, todos ellos ayudan. Ahora, empleados en la actualidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que estos farmacológicos son hipnóticos y causan dependencia, ¿ok? Y tolerancia. Antes, un paciente me decía, doctora, es que yo con un cuartico me dormía. Ahora ya no, me tengo que tomar media. Después de un tiempo me dice, doctora, ya no me hace nada, me tuve que tomar la pastilla entera. Y después de un tiempo, doctora, ya no me hace nada, ¿qué hago? Me tomo 1,5. Me tomo 2. Porque hay algunos que van titulando sin que uno se los diga. Lo van haciendo porque perciben que lo están necesitando, ¿verdad? Pero llega la tolerancia, llega un punto en que la cantidad que está usando no es suficiente. Y sí, además, hay algunos que están asociados al deterioro cognitivo a largo plazo. ¿Ok? Entonces, sí, me ayuda a dormir. Perdón, pero voy a usar un nombre comercial, el Tafil, me ayudó. Pero ¿qué sucede? Que a largo plazo estamos viendo que las personas andan más lentas en la parte cognitiva. ¿Ok? Andan más lentas, su pensar es más lento, su reacción es más lenta. Y ya sí se ha visto que llega a tener su consecuencia, ¿verdad? Además, la posibilidad de la sobremedicación, eso ni que se diga, ¿verdad? Como les digo, entre vecinos se pasan las pastillas. Población adulta mayor más hipnóticos es realmente muy, muy problemático. Y
aumenta los costes sanitarios, ¿verdad? Los fármacos hipnóticos sedantes deben ser utilizados cuando la respuesta al tratamiento no farmacológico no ha sido adecuado. La parte del tratamiento no farmacológico es por el que deberíamos de iniciar. Son técnicas cognitivo-conductuales de relajación que podrían servirle a la mayoría. ¿Okay? A eso es a lo que llamamos higiene del sueño. En la higiene del sueño es muy importante, es un montón de hábitos que podemos usar. Por ejemplo, uno muy importante, ya para ir terminando, horario fijo al acostarse y al levantarse. Por favor, traten de ponerse un horario. Emplear la cama solo para dormir, no la cama para estudiar, para leer, para comer. No, la cama es para dormir, que mi cerebro sepa que si voy a la cama es para eso. Limitar la siesta, por favor, del día. No consumir tabaco y alcohol antes de dormir, son activadores cerebrales. Evitar la cafeína y el té. Practicar ejercicio al menos 1 hora al día, pero no durante las 3 horas antes de acostarse. ¿Por qué? Porque el cuerpo queda con demasiada adrenalina. Y que el ambiente del cuarto esté adecuado, ¿ok? Con la parte, digamos, de los sonidos, con lo que es la luz, con lo que es diferentes tipos de condiciones. No acostarse ni con hambre ni con sed. Tampoco tomar demasiada agua. Ojalá, si tienen problemas con algunas condiciones de diuréticos y otros, como les mencionaba, que la última toma de agua sea a las 6 de la tarde. Evitar cenas muy copiosas, cenas muy tardías y ojalá muy grasosas por la noche. La rutina diaria antes de acostarse tiene que tratar de que se convierta en eso, algo que el cerebro sepa que me estoy preparando para la búsqueda de la pijama, el lavado de los dientes, el lavado de la cara, el desmaquillarse en las chicas, todo este tipo de cosas, ¿verdad? Revisar siempre el tratamiento farmacológico, ¿verdad? Que están usando, las dosis, etcétera. Evitar las pantallas, evitar dormirse viendo televisión, particularmente programas que te dejen con demasiada adrenalina, problemas, o sea, programas violentos, programas de suspenso, cosas que de alguna manera hacen que su cerebro se quede dando vuelta con todo lo que estaba viendo. Si no consigue conciliar el sueño en los 15 a 20 minutos, salga del cuarto, haga cualquier actividad tranquila, ¿verdad? Pero no sé, se va a leer un ratito o alguna cosa. Trate de evitar pensar sobre las actividades del día y ponerse a planear todas las cosas, evitar acostarse estresado o preocupado. En ese caso se recomienda la musicoterapia, por ejemplo. Ahora, una cosa que pueden hacer es, si están dándole mucha cosa a la cabeza con proyectos y estrés y actividades, mejor se levantan, lo apuntan, anotan con orden de prioridad lo que tienen que hacer, de manera que lo dejan sobre el papel y ahí se va a quedar. No se va a ir a ninguna parte, mañana se retoma, ¿ok? Pueden poner un poco de música relajante, pueden poner alguna, inclusive, ¿cómo se llama? Ahora hay en YouTube muchísimas cosas para ayudar a dormir, meditaciones para dormir que son muy buenas, ¿verdad? Gente, con respecto a las siestas, por favor, no más de 20 minutos. También puede ayudar un baño de agua caliente, la rutina, el ambiente, las pantallas, el coger el celular y ponerse a revisar cosas antes de dormir, lo del café y la cena suave. Vean que ahí viene con todo. Entonces, como conclusiones, los trastornos de sueño están en la mayoría de la población. Disminuyen la salud y la calidad de vida y está en relación con las enfermedades crónicas, ¿verdad? Por eso es que es súper importante las técnicas de relajación y de higiene para ayudar a no tener que estar usando fármacos tipo benzodiazepinas, ¿ok? Tratar de minimizar las dosis, tratar de evitar esa medicación todo el tiempo. Porque para dormir más y mejor vamos a tener mayor calidad de vida. Muchas gracias. Ahora abrimos el espacio para las consultas.